Hola, nosotros vamos a hablar de la división celular y comenzaremos con la mitosis. La división celular se divide en 4 etapas, pero antes está una etapa que se llama interfase, que esta consiste en el que el material genético de la célula se multiplica. La primera etapa se llama profase y aquí se desarrolla el uso acromático, que consta de un centrólogo en cada polo y se extienden los microtúbulos y la envoltura nuclear desaparece. Y aquí los cromosomas se condensan y se hacen más pequeños y anchos. La prometafase es donde todos los cromosomas se juntan en el centro y ahí termina la profase. La metafase, aquí los cromosomas se alinean con la placa ecuatorial y después cada cromosoma se une con un microtúbulo. Y la tercera etapa es la anafase, que consiste en que los microtúbulos separan los cromosomas, dando inicio a la citocinesis, donde se empieza a dividir la célula. Y la última etapa es la telofase, que esta se divide en telofase temprana, que aquí los cromosomas se descondensan para formar nuevamente la envoltura nuclear. Y aquí es la telofase, en donde ocurre la citocinesis, que aquí se divide la célula formando dos células hijas nuevamente. Ahora les hablaremos de la meiosis, que es el tipo de división celular que llevan a cabo los organismos que se reproducen de manera sexual, es decir, organismos eucariontes. Aquí se producen dos gametos o células haploides y este proceso se lleva normalmente a cabo en las gónadas. La primera etapa se llama profase 1. Hay que recordar que antes de esta etapa ya se duplicó el material genético de la célula y la profase 1 se divide a la vez en otras 5 etapas. La primera de estas es el leptonema, en la que se empieza a condensar la cromatina y las cromátidas hermanas se juntan, es decir, esas que tienen el mismo material genético. Después viene el cigoteno, que es cuando dos cromosomas homólogos, es decir, uno que tiene información genética proveniente del padre y uno que tiene información proveniente de la madre, se van a poner uno al lado del otro y este proceso se le llama sinapsis. Después ocurre un proceso un poco más complicado, que es el intercambio de información genética entre los dos cromosomas homólogos. A esto se le llama entrecruzamiento y se lleva a cabo por endonucleasas, que van a cortar el ADN y lo van a pegar en el otro cromosoma homólogo. Es así como conseguimos que al final de la meiosis haya una variedad genética en las células resultantes. Después viene el paquiteno. Bueno, en esta etapa únicamente se sigue condensando la cromatina. En el dipronema, los cromosomas homólogos que se juntaron anteriormente se empiezan a separar, nada más una separación física, y quedan unidos por el lugar donde ocurrió el entrecruzamiento, que se le llaman quiasmas, a esos puntos en donde quedan unidos, y en la diacinesis termina la condensación total de los cromosomas. Después de la profase 1 viene la metafase 1. En esta etapa se empieza a formar el uso acromático y los cromosomas homólogos, ya en forma de tétradas, se alinean en la placa ecuatorial, en medio de la célula. Y bueno, el uso comienza a alcanzar a estas tétradas. Después en la anafase 1 vemos que el uso empieza a jalar a los cromosomas homólogos hacia polos opuestos, es decir, las cromátidas hermanas siguen juntas, pero los cromosomas homólogos se separan. Para después, finalmente en la telofase 1, ocurre la citocinesis, que es cuando la célula se parte en dos, quedando de un lado los cromosomas, quedando separados los cromosomas homólogos. La segunda división meiótica consta de 4 etapas. La primera es la profase 2, que es muy similar a la profase de la mitosis, a excepción en que esta no se duplica el material genético. En esta fase se lleva a cabo la condensación de los cromosomas y desaparece la envoltura nuclear. En la metafase 2, todos los cromosomas se alinean en la placa ecuatorial y se unen a los microtúbulos por medio del cinetocoro, que está aquí. Después, en la anafase 2, los microtúbulos jalan las cromátidas hermanas hacia polos opuestos,
para finalizar con la telofase 2, en la cual se lleva a cabo la citocinesis, que es la división celular. Y a diferencia de la mitosis, en la telofase nos quedan 4 células hijas haploides. Y esto fue todo de división celular.